Bien, entonces ahí les comparto pantalla y vamos a ver esta cuestión de la que estábamos hablando, del formato condicional, de cómo ponerlo en práctica. En este caso tenemos una tabla de datos donde tenemos en la primera columna apellido y nombre, en la segunda y tercera columna lo que son notas de dos trabajos, primer y segundo trabajo, y en la cuarta columna lo que es el promedio de estas dos notas. Esto que vamos a ver igualmente con respecto a lo que es el formato condicional, por ejemplo, también la podremos aplicar en las tablas anteriores que veníamos trabajando con productos y precios, ¿sí? Ahora igualmente vamos a ver esta cuestión de las reglas y qué tipo de datos podemos utilizar para dar este formato condicional. En este caso, supongamos que yo quisiera remarcar los que están aprobados, ¿no? Y que este listado se trata de un curso. Entonces, que para aprobar o para pasar este curso se necesita un promedio de 7 o más. Si bien acá son 20 casos, 20 personas en el listado, siempre, como digo, esta cuestión del formato condicional en este caso, pero de la hoja de cálculo en general, ¿no? Apunta a poder trabajar de una manera práctica y sencilla con grandes tablas o grandes bases de datos, ¿no? Donde tengamos 100, 200 y muchísimas personas o más de esa cantidad, ¿no? Pero imagínense que en este caso uno podría ir viendo uno por uno el promedio y marcarse de algún color el que esté aprobado o no. Pero si tuviéramos 100, 200, 300 personas sería como algo más engorroso. Esto es una de las funcionalidades, la del formato condicional, que como habían averiguado para hoy y comentamos al principio, nos los aplica de manera automática y nos facilita, de acuerdo al formato que nosotros seleccionemos y elijamos, ¿no? Resaltar de una manera visual aquellos datos que nosotros necesitemos. Bueno, vamos a ver entonces, como vimos, vamos a formato. Se me fue, ahí. Acá abajo nos va a aparecer la opción de formato condicional y una vez que hacemos clic, nos va a aparecer hacia aquí a la derecha el menú para poder operar y establecer nuestras condiciones y qué formato queremos aplicar. En este caso, vemos que como primera opción nos aparece el intervalo. Nosotros ya lo habíamos seleccionado de manera previa. Esa es mi recomendación, siempre hacer la selección de manera previa, pero bueno, supongamos que nos olvidamos de seleccionarlo o dejamos alguna celda por fuera. Desde aquí vamos a poder ingresar el intervalo que nosotros quisiéramos aplicar ese formato. La manera es como cuando vimos en las fórmulas y funciones, el nombre de la celda, que está dado por la letra de la columna y el número de la fila. En este caso, iniciamos en la D2, que es el primer promedio que tenemos en nuestra tabla, hasta la D21, que es el último promedio de nuestra tabla. Una vez que ya indicamos a dónde queremos aplicar este formato condicional, tenemos que ir a las reglas. Y acá voy a detener un poquito más porque vieron que el tercer punto del que estuvimos hablando, que era para hoy, hacía referencia a indicar o mencionar algún tipo de regla de acuerdo al dato o a esos grupos o agrupaciones que tenemos dentro de estas reglas. Y por ahí este es un punto que presentó alguna dificultad o consultas, entonces vamos a ver. Si desplegamos, desde aquí tenemos la opción de, primero, aplicar formato si la celda está vacía o no está vacía. Eso va a ser independiente del tipo de dato que nosotros tengamos dentro. Pero después vamos a encontrar tres grandes grupos dependiendo del tipo de dato. Primero tenemos todas las reglas vinculadas al texto. Esto quiere decir si la celda contiene o una letra, una palabra, una oración, o ya párrafos y demás, pero bueno, es medio raro encontrar un párrafo dentro de tablas de datos. Pero bueno, podría ser todo lo que esté vinculado a lo textual, tienen estas reglas disponibles. Después tenemos separados, delimitados por estas líneas, el grupo correspondiente a las reglas de fecha, y debajo
lo que son las reglas vinculadas a datos numéricos. Bien, en este caso, como estamos trabajando con el promedio, vamos a centrarnos en estas reglas. Y como habíamos dicho, supongamos que con 7, de 7 para arriba, ¿no? Nosotros aprobamos este curso. Entonces, tenemos acá las reglas, que es mayor que o mayor o igual que. Y ahora vamos a ver la diferencia. Porque supongamos que yo elijo esta mayor que. Una vez que seleccioné la regla, aquí debajo en el campo que dice valor o fórmula, tengo que poner qué valor tiene que cumplir esa regla. Entonces dijimos que 7, para que esté aprobado y saber quiénes aprobaron. Ponemos 7, el estilo que trae generalmente el formato condicional de manera predeterminada es el color de relleno, este clarito, pero toda esta cuestión que tengamos acá lo vamos a poder personalizar. Generalmente, como dijimos, lo del formato condicional es para darle mayor visibilidad o resaltar los datos que nosotros quisiéramos buscar. Entonces, vamos a aprovechar, y lo voy a hacer para que se vea bien en este momento, vamos a usar algún color bien llamativo, en este caso verde. ¿Ven? Y ahí ya visualmente nos va a aplicar el formato a las celdas que cumplan esas condiciones o esa regla, y ya visualmente podemos localizar e individualizar quienes aprobaron o pasaron este curso. Bien, pero les había dicho que prestemos atención a esta regla. Si vamos acá, vemos que hay 1, 2, 3 personas que se sacaron de promedio 7. Entonces estarían aprobados. Pero la regla acá no me la marca. Y esto es por lo siguiente. Vuelvo a seleccionar aquí. Y vemos que nosotros teníamos la regla mayor que, y la de abajo es mayor o igual que. Y este igual contempla que incluya ese valor que nosotros pongamos en el campo de abajo. Entonces, vamos a seleccionar que sea mayor a 7 o igual a 7. Si cumple cualquiera de esas dos condiciones, que me lo marque porque está aprobado. Vamos a seleccionar y vean, presten ahora atención acá automáticamente, van a ver que se marca. Bien, ven ahí los 3 7 que teníamos, quedan marcados porque le cambiamos lo que es la regla. Bien, esta es una de las posibilidades, y como vieron recién, las reglas se pueden modificar, digamos, no es necesario borrar o crear una nueva. Supongamos que nosotros ya aplicamos la regla y el formato condicional, y quisiéramos sacar los colores porque ya no nos sirve o no nos es útil, podemos, desde el mismo margen derecho, tenemos la opción, nos va a figurar la regla que utilizamos, podemos eliminarla, o si queremos modificarla por otra regla, hacemos clic y nos va a abrir otra vez ese menú. Bien, entonces, aclarado esto, vamos a ver ahora la otra cuestión, que en este caso nosotros aplicamos un solo color a las celdas que cumplían esa condición o esa regla. Vamos a ver que también tenemos dentro de este mismo menú la opción de, o la posibilidad de, aplicar una escala de colores. Esta escala de colores lo que va a hacer en este caso es asociar a una escala de valores, porque estamos hablando de números, valores numéricos, ciertos rangos de color o de colores, porque paso a mostrarles, yo selecciono escala de colores, vemos que el intervalo nos mantiene el que ya habíamos seleccionado previamente, y en este caso le asocia a cada número o a cada promedio un color determinado, una tonalidad dentro de los verdes. Y aquí con la escala de colores vamos a poder trabajar de esta manera, con un solo color, con 2 o con 3. En este caso vamos a mostrar cómo sería con dos colores, y es, supongamos, tenemos para seleccionar un punto o valor mínimo, que en este caso sería el promedio o la nota más baja. Vamos a seleccionar para ello un color rojo, vamos a hacerlo bien llamativo también. Como punto medio no vamos a poner ninguno, y vamos a poner como punto máximo
que en este caso equivaldría a la nota máxima más alta, vamos a ponerle este verde que habíamos usado anteriormente. Bien, una vez que lo aplicamos, vemos que dentro de ese rojo y ese verde nos va aplicando distintas tonalidades, distintas escalas de colores de acuerdo a la escala numérica que nosotros teníamos. Por ejemplo, el rojo ese bien llamativo nos lo aplicó al promedio de 2, que es la nota o el promedio más bajo que tenemos en esta tabla. Ya después 2.50 lo va haciendo dentro del mismo rojo, pero en un tono un poco más apagado. El 3 también. Vemos que el 4 está como un anaranjado, ¿no? El 5 ya es más amarillento. Y después tenemos, por ejemplo, 7 ya dentro de un verde. 7.50 un verde un poco más brilloso. 8 y 9.50, que es la nota más alta, lo tenemos en ese verde bien llamativo que habíamos elegido. Esto entonces lo que hace es, dentro del color o los colores que elijamos, asociarlo a esta escala numérica y nosotros podemos determinar cuál considerar como valor máximo y cuál como valor mínimo. Y también teníamos la opción del valor medio. Bien, vamos entonces ahora, por ejemplo, a borrar esta regla para sacar los colores. Y supongamos que yo agrego una quinta columna que, dependiendo del resultado, pongo si pasa o recupera. Y aquí lo mismo, vamos a ver que ya sea que la regla sea de número, de texto o de fecha, la forma de aplicarla, la metodología, es la misma. Voy, por ejemplo, a seleccionar toda la columna que tenga el dato que yo quiero contemplar. Si ya usamos anteriormente el formato condicional, nos queda sobre el margen derecho la posibilidad de añadir directamente otra regla. Supongamos que cerramos el archivo y lo volvimos a abrir y no lo tenemos, hacemos como hicimos anteriormente, de ir a formato, formato condicional, y se nos vuelve a abrir el menú sobre la derecha. Allí nos va a aparecer las mismas opciones de un intervalo, que ya lo habíamos seleccionado previamente, y la posibilidad de elegir la regla. En este caso vamos a usar algunas de texto, porque lo que nosotros tenemos es un contenido textual en esa columna. Y en este caso vamos a usar la que dice el texto es exactamente. Yo quisiera, por ejemplo, en este caso, remarcar o que me resalte las que quienes recuperan. Entonces pongo recupera y selecciono, por ejemplo, en un amarillo, y también puedo personalizar, ¿no?, el estilo de la letra y el color, no solo el relleno de la celda. Entonces ahí lo puse con un relleno amarillo, letra en negrita y color roja. Bien. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos, más que nada suele suceder cuando hacemos alguna o aplicamos una regla de texto, en este caso seleccionamos la que dice exactamente. Entonces tenemos que escribir el texto de manera idéntica a lo que tenemos en la celda o a lo que nosotros quisiéramos buscar o que nos resalte. Porque supongamos que yo pongo recupera, y ven que ahí ya automáticamente no me pintó ninguna celda porque no reconoce ese contenido. Lo mismo si yo después de escribir recupera, dejo un espacio. ¿Ven? Ahí, por más que la palabra esté completa, yo al haber dejado este espacio, ya me lo toma como que es otra palabra distinta a las que tengo acá. En cambio, borro el espacio y ven que automáticamente las vuelve a pintar. Bien, como ven, entonces acá la forma de aplicarlo es lo mismo que cuando usamos la columna de promedio. Nada más que elegimos una regla de texto. Ahí les vuelvo a compartir pantalla si lo vemos. Ven, supongamos esto que decían recién, volvamos a ver la de promedio, dejemos la de resultado como está, y vamos a marcar en este caso, supongamos que el curso o el colegio, ven acá, me falta una celda. Ven que no está pintada la última, entonces
puedo, en vez de la D20, pongo D21, cliqueo afuera y ahí ya me incluye la celda que me olvidé de seleccionar. Bien, entonces, una vez que ya incluimos todas las celdas, les decía, supongamos que el curso o el colegio quiere premiar a los que tienen un promedio de 9 o más. Para ese caso, vamos a aplicar entonces la regla numérica, como vimos anteriormente, mayor o igual que, en este caso 9, y vamos a poner que nos lo resalte en un verde, perdón, la celda la rellene de un verde más oscuro y que el número esté en blanco. Así tenemos el contraste, ¿no?, entre el contenido y el fondo. ¿Ven? Y ahora sí vamos a ver esta cuestión que me preguntaban recién, que, no que me preguntaban, sino que la que hablábamos recién y que es cierto lo que dijeron de que esta cuestión del formato condicional lo aplica, una de las ventajas es que lo hace de manera automática. Y sumado a eso, no es que una vez que yo apliqué la regla o el formato, cada vez que quiero actualizar o que actualizo algo de la tabla, tengo que volver a aplicar ese formato. No, porque al ser algo automático, se vuelve a actualizar cada vez que yo cambie algún dato de esta tabla. Vamos a ver, por ejemplo, yo acá tengo este que habíamos puesto que el promedio sea mayor a 9, supongamos que me equivoqué o hubo un error en las notas y en vez de un 10, el segundo trabajo tenía un 6. Yo acá tengo una fórmula de promedio, o sea que si cambio alguno de estos valores, también se me va a actualizar el promedio de manera automática. Como estuvimos trabajando las otras clases, tanto las fórmulas y funciones, al igual que pasa ahora con el formato condicional, se va actualizando de manera automática siempre que haya algún cambio en la tabla. Supongamos que entonces tenía un 7 en vez de un 10, vemos que ahí el promedio pasó a 8, y automáticamente se despintó la celda porque ya no cumple con esa condición o esa regla de que si es mayor a 9, quede en verde. Como es menor, vuelve al formato del resto de las celdas. Ahí deshago la acción y ven, vuelvo a poner el 10 y ya automáticamente se pinta la celda. Lo mismo con la de texto. Supongamos de acá era un 10 y acá un 4. Y quedó promedio 7. Entonces, en vez de recupera, es pasa. Yo escribo pasa y van a ver que ahora doy el enter y automáticamente se despinta la celda. Bien, es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa celda ya no cumple esa condición de que diga recupera. Entonces, no se le aplica ese formato que yo seleccioné previamente. Bien, a ver ahí sí le estoy compartiendo. Perfecto. Vamos a ver entonces esto que me preguntaban recién con respecto a la fecha, a las reglas de fecha, que en cuanto al uso o a la forma de aplicarlo, ¿no?, es igual al promedio, lo que vimos con respecto al promedio y al resultado en cuanto al contenido textual. Agregué rápidamente estas fechas, pero bueno, imaginemos que tenemos toda la columna completa y que es una fecha vinculada al vencimiento. Puede ser vencimiento de cuota, de suscripción, eso depende de los datos que nosotros contemplemos o de qué se trate nuestra tabla. Pero bien, supongamos que quisiéramos ver qué fecha ya cumplió ese vencimiento, ¿no? O pasó ese vencimiento. Para eso vamos a seleccionar las celdas con las cuales vamos a trabajar, añadimos regla, si ya tenemos el menú desde acá, si no recuerden que es formato, formato condicional, y ya nos aparece esta ventana con el menú sobre la derecha. Bien, vamos entonces a desplegar las reglas de formato. En este caso, tendríamos que seleccionar la que es la fecha es anterior, porque si queremos ver si ya venció, tenemos que ver toda fecha anterior al, por ejemplo, al día de hoy. Seleccionamos y aquí tenemos distintas opciones ya predeterminadas.
que puede ser las fechas anterior a hoy, a mañana o ayer, o ya vinculado a la semana pasada, durante el mes pasado, durante el año pasado. Y si no, también tenemos la opción de fecha exacta, que por ahí esta es la que se aconsejaría utilizar para que nosotros podamos ingresar de manera manual qué fecha quisiéramos contemplar o no. Entonces, por ejemplo, seleccionamos fecha exacta y supongamos que aquí en valor o fórmula vamos a ingresar la fecha. Supongamos que hoy es 9, quisiéramos ver todas las que están vencidas, es decir, todas las que tenían fecha de vencimiento anterior al día de hoy. Ponemos entonces 0909 del 2020 y vamos a cambiarle el formato predeterminado, o sea, un naranja, y ahí vemos que ya nos selecciona estas tres. Es decir, que estas tres cumplen con esta condición que la fecha sea anterior al día de hoy, que es 9. Bien, nosotros hoy cerramos esta tabla y volvemos a abrirla en un par de días y queremos actualizar esta regla, y al igual que las otras, se puede seguir modificando, actualizando, y en este caso podríamos, por ejemplo, actualizar la fecha. Supongamos que entramos el 24 de septiembre, entonces queremos ver cuál de todas estas cumplen con esa fecha anterior al 24. En este caso teníamos las tres anteriores, y ahora ya nos incluye la primera, que tenía como fecha de vencimiento el 23. Y así, bueno, podemos ir modificándolo, por ejemplo, 30, y ahí ya nos cubre también la última que teníamos con fecha del 25. Esto es como vimos tanto con el promedio como con el resultado. Podemos ir o actualizando las reglas o actualizando el contenido de la tabla, y con eso se nos va actualizando a su vez el formato. Por ejemplo, habíamos dejado como última fecha el 30 de septiembre. Supongamos que yo modifico aquí y pongo el 2 de octubre. Ven que ahí automáticamente ya se despinta esa celda porque no cumple con esa condición.